Bienvenidos al repaso de la guía de estudio de la Biblia del libro de Isaías. Tengo el gusto de poder acompañarlos en esta última lección de la escuela sabática de este trimestre y también pedirles que puedan compartir este material. Si lo estuviste disfrutando a lo largo de estos 3 meses, por favor puedas compartirlo con aquellos que están necesitando conocer un poquito más acerca de Dios. Un agradecimiento especial al Centro de Multimedia que estuvo coordinando y llevando a cabo este proyecto y también a la Facultad de Teología de la Universidad Adventista del Plata. Bienvenidos a este repaso. Bienvenidos a este repaso de la guía de estudio de la Biblia y tengo el gusto de poder introducir el tema final, el tema de cierre de esta lección sobre el libro de Isaías. La número 13 que tiene el título El nuevo nacimiento del planeta Tierra. Y para eso nos acompañan dos grandes invitados. Bienvenido Pastor Pereira. Muchas gracias, es un placer acompañarlos. Y bienvenido Pastor Yu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, gracias a Dios. Saben que tenemos un tema muy interesante porque quizás al leer el versículo de memoria vamos a poder entender lo que muchas personas sienten, ¿no? Vamos a leer Isaías 65:17, que allí dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Sin duda lo que muchos han experimentado tristemente es el perder a un ser querido. O quizás hay algunos que se encuentran vislumbrando el dolor de una enfermedad crónica, una enfermedad terminal, y nos pone de frente a la muerte, Pastor. ¿Qué podemos pensar acerca de este tema que a veces nos cuesta pensar, sentir como seres humanos? Bueno, indudablemente que la muerte, de todas las consecuencias del pecado, es la más terrible, ¿no? A mí me refiere ese dicho que algunos mencionan: todo tiene solución menos la muerte, ¿no? Pero para los creyentes también la muerte tiene una solución. Porque entendemos que la muerte no es el punto final a nuestra vida. La muerte es una coma, es un paréntesis hasta la segunda venida, y entonces da un sentido de trascendencia y le da sentido a toda nuestra vida. Porque ¿qué sentido tiene vivir para algún día morir y dejar de ser y ser simplemente polvo por la eternidad? Pero la fe cristiana, el mensaje de Cristo, la obra de salvación incluye la vida eterna, y el que prometió esto tiene vida eterna, o sea, claro, su tumba está vacía, y eso creo que es una gran promesa para nosotros. Por otro lado, desde el punto de vista espiritual, podríamos decir que hay muchos muertos vivos, Walking Dead podríamos decir, porque el poeta dice que no son muertos los que en dulce paz descansan en una tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Entonces, claro, de esos también tenemos, ¿no? Entonces, mirando una perspectiva, una cosmovisión cristiana, lo importante no es tanto la vida o la muerte física, sino más bien espiritual. Claro. Porque aquel que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, dice el apóstol Juan. Entonces, vemos que eso es lo que le da sentido, digamos, a la vida, que es la fe, y nos permite trascender y pasar más allá de lo que es la muerte. Claro. Entonces esto nos pone de relieve que no nos tenemos que preocupar tanto por una muerte física, pero sí estar preocupados de no estar muertos espiritualmente, ¿no? Y hay un grupo de versículos, ¿no es cierto?, perícopa decimos nosotros en la teología, del 17 al 25, que está bajo el subtítulo Cielos nuevos y tierra nueva, Pastor, ¿no? Y cuando nosotros vemos nuestra tierra, nuestro mundo, no parece un mundo nuevo, ¿no? Se nos están acabando algunos recursos, hay virus dando vuelta, no parece un mundo que está bastante usado. Entonces, entendemos que hay alguien que tiene que venir a renovar esto, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de restauración promete el Señor en estos versículos, Pastor? Has dicho bien, el Señor. Él dice: yo crearé. Que hoy es el que creó el jardín del Edén originalmente, y es el que promete a los que retornan del cautiverio babilónico un cielo nuevo y una tierra nueva. Yo quisiera enfatizar esto. Aquí la promesa es hecha a los que retornan del cautiverio allá por el siglo V antes de Cristo. Y lo que se expresa aquí es la voluntad del Señor. ¿De qué naturaleza es este cielo y esta tierra nueva? Es algo nuevo. Claro. Es lo original, lo que está planteado en el inicio del Antiguo Testamento, con todas las características hacia la eternidad,
que bien estaba señalado por el pastor Giorno. Fíjate, de lo pasado, de lo primero no habrá memoria. No existe más. Claro. Este mundo no existe más. Para los que vuelven del cautiverio. Ahora, es una profecía condicional. Esta profecía no se cumplió en el Israel, en el pueblo de Judá. Y el principio cristológico nos lleva ahora a una profecía donde no hay limitaciones geográficas. Ya no es más el territorio de Israel, ya no es más Jerusalén, no hay limitaciones étnicas, no hay más judíos que hay ahora. Claro. Hijos de Dios en Cristo. Y muchos de estos elementos que no se cumplieron en Judá, al retornar, se aplican al Israel espiritual. Entonces, ¿de qué naturaleza es este cielo nuevo y esta tierra nueva? Es volver al estado original. Una restauración total. Total. Incluso hay algunas figuras del lenguaje aquí extraordinarias que implican el concepto de eternidad. No habrá más allí niño que muera de pocos días. Claro. Ese era el plan para el retorno. ¿Qué se está enfatizando aquí? Un espacio temporal mayor. Extraordinario. Lo nuevo está en la alegría, lo nuevo está aquí en la plenitud, lo nuevo está aquí en el gozo, lo nuevo está aquí en la armonía. Nota el león con el cordero. Claro. ¿Okay? Armonía. Es decir, no hay más pecado, no hay más rencor, no hay más odio, no hay más separación. Armonía. Qué maravilla este Dios. Pensando y proyectando un mundo nuevo. Un service para el mundo y una restauración integral para el ser humano, ¿no? Que es de manos del Creador. Qué lindo plan que tiene Dios para nosotros en el futuro. Y pensando un poquito, avanzando hacia el capítulo 66, que está inmediatamente ahí después del lobo y el cordero juntos, ¿no? Tenemos ahí un grupo de versículos muy, muy interesantes, Pastor Jorge, que teniendo en cuenta el momento histórico, la época en la que Isaías escribió, ¿cuál es el mensaje básico de estos primeros versículos del 66? Bueno, el contexto un poco tiene que ver con el templo de Jerusalén y la tensión que había con los samaritanos que pretendían tener un lugar de adoración diferente, ¿no? Claro. Eran pueblos enfrentados, ¿no es cierto?, que habían tenido muchos encuentros opuestos, digamos, históricamente, y eso se proyecta hasta los días de Jesús, sabemos por algunos ejemplos, ¿no es cierto? Entonces, interesante que en ese contexto aparece el versículo 1, dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra es estrado a mis pies. ¿Dónde está la casa que me habrá de edificar y dónde el lugar de mi reposo? O sea, es un poco, a uno le trae la idea de lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Ya no es Jerusalén, no es el monte de Gerizim, el que me adora va a ser en espíritu, en verdad. No importa el lugar, no se preocupen por el lugar físico, geográfico, sino por la posición espiritual que tenemos, ¿no? Claro. Esto es algo muy importante entenderlo. Entonces, dentro de esa tensión, Dios, Él se establece como, digamos, el centro de la adoración y no le presta tanta atención al lugar. Y pastor, qué interesante que al Dios hacer ese movimiento estratégico de colocarse en el centro, soluciona la división. Claro, ¿no? claro. Y bueno, un poco lo que yo mencionaba en otra lección pasada, cuando nosotros aceptamos a Dios como nuestro Padre, empezamos a ver a nuestro prójimo como nuestro hermano. Claro. Entonces, eso cambia nuestra visión. Ahora, quizás repasando un poquito la historia del templo, sabemos que el templo de Salomón se construyó ahí a principios del siglo X a.C., ¿no es cierto? Fue destruido por los babilonios allí en el siglo VI antes de Cristo. Fue reconstruido por Zorobabel a principios del siglo V o a fines del siglo V antes de Cristo. Finalmente Herodes lo reconstruye, o sea, hace una reconstrucción sin destruir el otro, claro, digamos, a partir del siglo XIX,
Y esa obra que empieza Herodes no ve su final, sino que es terminada en los días de otro procurador, y finalmente termina en templo en el año 64 y en el 70 el general Tito, que sitia, el general romano, ¿no es cierto?, sitia Jerusalén, termina destruyéndolo y quedó como quedó, ¿no es cierto? Hoy el muro de lamento son restos de ese templo, ¿no es cierto?, que fue destruido. Entonces, pero volviendo un poquito a lo que era ese momento, yo quisiera que imaginemos un poco lo que era ir al templo. Era un momento muy especial donde la gente de distintos lugares de Israel habían ahorrado durante buena parte del año, aparte de dar un diezmo, ellos ahorraban para el viaje, y en el viaje se encontraban con familiares, con conocidos, ¿no es cierto? Imagino que caminaban juntos y quizá iban cantando, una especie de procesión, y a la noche en la fogata contaban testimonios de cómo Dios los había bendecido, algo tan hermoso, y cuando llegaron al templo era una cosa tremenda de vida espiritual, de gozo, en fin, todo junto. Y yo quisiera hacer, si me permiten, un pequeño salto, porque a nosotros nos está pasando que nosotros íbamos al templo, nos vestíamos el sábado a la mañana, nos preparábamos, llevábamos hasta el templo, estacionábamos el auto, entrábamos a nuestra escuela sabática, la parte especial. Teníamos cultos tan lindos, tan, digamos, espiritualmente elevadores, y ahora muy pocos van al templo. En nuestro templo hoy permiten 20. Aquí en la República Argentina, ¿no? Sí, en este momento, acá en la República Argentina, se habilita hasta 20 personas. Tenemos una iglesia de 5.000 metros cuadrados y pueden estar 20. Claro. Entonces, hubo épocas durante el pueblo de Israel que la gente dejó de ir al templo, porque tenían miedo, porque estaban bajo peligro, amenazas de ciertos reyes, por ejemplo, en la época de Débora, y dejaron de ir al templo. Esto de ir y el gozo se perdió, pero se pudo restablecer. Y yo tengo la esperanza que esta situación de la pandemia, que nos ha de alguna manera puesto en una situación inesperada, impensada, que el templo está semi vacío, claro, y algunos tienen miedo de ir al templo, bueno, que pueda revertirse y podamos volver a disfrutar el gozo. Más allá de eso, qué gozo será poder encontrarnos con los fieles de todas las décadas, siglos, a lo largo de toda la historia, y poder alabar juntos el nombre de nuestro Dios, de nuestro Creador, nuestro Sustentador, nuestro Salvador, y disfrutar de ese momento. Vuelve otra vez la adoración, vuelve esa experiencia tremenda. Y lo interesante es que en el versículo 19 dice, y pondré señal, estamos en el capítulo 66, ¿verdad? Y pondré señal entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud y Lud, y dispararán arco a Tubal, a Javana, a las costas lejanas, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. O sea, esto se va a extender, no solamente para Israel, y los lugares que mencionan son lugares geográficos que representan los extremos del mundo conocido en aquellos días, el Mar Negro, el sur de España, África, el norte de Palestina, todos de esos lugares iban a venir personas, ya no está circunscripto al pueblo de Israel. Va a ser un movimiento multinacional, multirracial, que vuelve a encontrarse, y entonces ahora va a adorar a Dios. Ya no está circunscripto a un pueblo en particular. Y es un poco lo que vimos hoy en día con la iglesia, que es una iglesia multicultural, multirracial, multinacional, y que estamos unidos por una misma fe y una misma esperanza. Acá nos encontramos frente a un versículo que es el siguiente, Pastor Pereira, el 20, y dice, y traerán a todos vuestros hermanos de entre las naciones por ofrenda a Jehová. No vamos a dejar hasta ahí. Y acá me planteé la pregunta, ¿no? ¿Qué significa esto de que los sobrevivientes de esta situación traigan a sus hermanos por ofrenda a Jehová? Leo y Jorge, aquí estamos delante de una realidad. Los cautivos vuelven, pero hay cautivos dispersos en todas partes. Claro. Y esto responde a la profecía que ya está claramente en Isaías el capítulo 2 y en todo el Antiguo Testamento. La profecía de la reunión. Dios convocando a sus hijos. Ustedes van a encontrar permanentemente la expresión traeré, convocaré, de aquí, de allá y de aculá, dando incluso expresiones geográficas muy precisas, donde había
pueblo disperso. Tenemos aquí dos elementos en la dispersión. El israelita, el de Judá, y también están aquellos que no pertenecen al pueblo, claro, los gentiles. Esta profecía de reunión tiene su núcleo en torno del Mesías, en torno del Cordero, que ya existía desde el jardín del Edén. Imaginen a Adán y Eva en torno del Cordero. Imaginen ustedes a Abel en torno del Cordero. Imaginen ustedes a Noé en torno del Cordero. Imaginen ustedes y nosotros a Abraham en torno del Cordero. Ese es el símbolo de la reunión. El mejor lugar para congregarse. Eso es. No es un aspecto físico, claro, es un aspecto motivo espiritual. Qué lindo. ¿Okay? Y esos que se reúnen en torno de Cristo, del Mesías, son miembros del pueblo de Israel disperso, del pueblo de Judá disperso volviendo al cautiverio, y gentiles, como ofrenda. Es decir, se ofrecen al Señor, lo aceptan al Señor. El plan de un cielo nuevo y una tierra nueva implica involucrar a todo el ser creado. Este era el plan para el retorno. Ese plan pasó al Israel espiritual. Y está el fuerte clamor de Apocalipsis capítulo 18. En torno del Cordero, del Mesías, el Redentor. ¿Y en qué consiste esa ofrenda? En aceptar la invitación de aquellos que van proclamando el mensaje e ir hasta Cristo, hasta Dios Padre, Claro. de quien estamos separados por nuestros pecados. Algo que hablábamos en la lección pasada. Lógico. El magnífico plan de redención. Es decir, el capítulo 66 es sorprendente porque termina con esta corona Claro. del pueblo reunido en torno de la deidad, de quien nos habíamos separado. Qué lindo, pastor, gracias por esa explicación. Y continuando ahí, inmediatamente nos encontramos con el versículo 21, que siguiendo la línea del pastor Pereira, dice: tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. ¿Qué entendemos de estos versículos, pastor? Bueno, evidentemente está proyectándose algo futuro, porque dentro del pueblo de Israel nunca, en la historia de Israel, vamos a decir, hasta el siglo I, después de Cristo, nunca se anuló, digamos, la ley ceremonial de los sacerdotes, de los levitas, etcétera. Suena como a la expresión de Pablo, ¿no es cierto? Ya no hay más judío ni griego, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, somos todos uno en Cristo y convocamos como un real sacerdocio. O sea, un sacerdocio que implica a todos los creyentes, no está circunscripto a una, herencia genética en particular. Claro. Está abierto a todos. Y de esa manera, digamos, otra vez, esto que estaba circunscripto a un grupo, a un pueblo, o sea, para ser salvo en aquellos días, había que formar parte de ese pueblo, había que venir y aceptar formar parte de ese pueblo. Ahora eso se extiende y es aceptar a Cristo, ¿no? Siempre Cristo estuvo, como bien mencionó el pastor Pereira, representado en el Cordero, siempre estuvo en el centro, ¿no es cierto? Claro. Pero como que era administrado por el pueblo de Israel. Ellos reciben la tabla de la ley, ¿no es cierto? Ellos sienten que tenían cierta superioridad por esta cuestión. Ahora se abre a todos y de esa manera llegamos a ese sacerdocio de todos los creyentes al cual hemos sido llamados y que involucra también a personas que son de otras naciones, de otros pueblos, de otras culturas, pero vuelvo a insistir, unidos por una misma fe y una misma esperanza. Ahí se proyecta entonces un poco esta idea que nos plantea ahí hacia el final el libro de Isaías. Eso nos alcanza hasta nosotros inmediatamente, claro, ¿no? Nosotros podemos sentirnos partícipes de estas lindas promesas, de estos lindos versículos.
Pastor Pereira, en el versículo 22, y me encantó este repaso, lo estoy disfrutando mucho porque era tan secuencial, era tan lógico como íbamos aprendiendo, ¿no? Versículo a versículo, que el versículo 22 nos dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Yo miro en mi experiencia personal, nosotros somos 2 hermanos, hijos de mi padre, pero si no fuera por nosotros, nuestro nombre no duraría para siempre. Y en el momento que tengamos hijas, nuestro apellido se terminó ahí, ¿no es cierto? ¿Qué podemos entender, pastor, de esta promesa? Es decir, esta es una promesa de eternidad. Claro. Comenzamos el tema con cielo nuevo y tierra nueva, ¿no es cierto? Ahora miren lo que dice. Así como ellos permanecen delante de mí, no hay más destrucción. No hay más pérdida. No hay más pérdida. El cielo nuevo y la tierra nueva permanecen. Eso es estable. Pero noten ustedes, habla aquí de la permanencia de vuestra descendencia. Miren qué cosa notable. Descendencia. ¿Dónde aparece esa palabra por primera vez? Génesis 3:15. Estaba tentado, pero no me quería arriesgar. Descendencia. ¿Y qué se le promete a Abraham? A su descendencia. Aquí está exactamente lo mismo, el mismo concepto. Vuestra descendencia permanecerá, así como el cielo y la tierra nueva permanecen delante de mí. ¿Y dónde permanecerá? Delante de mí. Delante del Cordero. No hay más separación. Qué lindo. ¿Okay? Y no solamente la descendencia, sino vuestro nombre. ¿Cuál es el nuevo nombre que se escribirá en una piedrecita blanca? El nuevo nombre se relaciona con Hijo de Dios. Amén. Sin dudas espectaculares promesas para que cada uno de nosotros en el momento que nos esté tocando en nuestra vida podamos apropiárnosla. Y como siempre estamos llegando a nuestros minutos finales de este trimestre, nada más y nada menos. Quería preguntarles a ambos en pocas palabras, ¿qué aprendieron personalmente del carácter de Dios en este repaso? En estos versículos, en estos capítulos, ¿qué les evocó acerca del carácter de Dios? Pastor Jorge. Bueno, resaltan 2 cosas, ¿no? La justicia de Dios, ¿no? Porque pensemos que toda la primera etapa de Génesis, que del capítulo 1 al 39, bueno, vemos muchas situaciones donde el pueblo de Israel había sido rebelde y Dios manifiesta de alguna manera su desaprobación a todo eso, pero después viene toda una parte de promesas también. Entonces, creo que debemos entender que esas 2 cosas se combinan, ¿no? Hay una justicia que no da lo mismo cualquier cosa, hay principios, hay una ley, pero también hay perdón, hay misericordia, hay esperanza y hay una tierra nueva. Yo lo veo de esta manera, nosotros como humanidad salimos de la autopista de la tierra creada por Dios y entramos en una colectora llena de pozos y tierra, que es la entrada del pecado. Pero otra vez volvemos, salimos de la colectora, gracias a Cristo, en su segunda venida, y volvemos otra vez al plan original. O sea, el plan de Dios se cumple inexorablemente, más allá que puede haber un paréntesis de pecado, y que dentro de esta historia donde el hombre, bueno, toma sus decisiones equivocadamente, y donde Satanás también interviene, pero la voluntad final se hace la voluntad de Dios. Amén. Pastor. Y no podría terminar este estudio con el cántico de Moisés y del Cordero, que magnifica el carácter de Dios. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te reverenciará? ¿Quién no te adorará? ¿Y quién estará postrado allí adorando a la deidad? No solamente los seres creados en el momento de la coronación del Hijo de Dios. Dice Elena de White, también Satanás. Reconociendo que Dios es amor. En esa línea y a modo de cierre, tenemos una cita del conflicto de los siglos, página 736, 737, y dice: el gran conflicto ha terminado. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en gozo perfecto que Dios es amor. Gracias, Pastor Jorge.
Gracias. Bien. Muchas gracias, Pastor Pereira, también. Y gracias a todos nuestros amigos que nos han acompañado a lo largo de estas semanas del apasionante estudio del libro de Isaías. Los animamos a que puedan compartir este material y que podamos seguir buscando a ese Dios que sin dudas es amor. Que Dios los bendiga. Queridos amigos, hermanos, ha sido un enorme privilegio estudiar juntos la palabra de Dios durante este trimestre. El libro del profeta Isaías es un verdadero evangelio del Antiguo Testamento. Estoy seguro que sus palabras, sus versículos favoritos que nos hablan del siervo de Dios, lo que Dios ha estado dispuesto a hacer en sí mismo a través de su Hijo para darnos la salvación, van a quedar reverberando en nuestras mentes y nuestros corazones. Que la bendición de Dios te acompañe durante este año y que la paz que hemos alcanzado a través del sacrificio del Señor Jesucristo more en nuestros corazones. Que Dios te bendiga.